101 Capítulo 1. Llega el primer rocío frío a Sicilia. Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. El día 20 de noviembre, día jueves, a las 5 p.m. estaremos en directo en Kik por si me quisieran conocer. El link está en la descripción del vídeo. Muchas gracias por todo el apoyo, para ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más una taberna en la isla de Sicilia, Italia. Oye, ¿te has entrado? Hace un rato apareció de repente una compañía de teatro en la plaza de la noche. Claro, oí que los actores de esa compañía no parecen del todo humanos, y que cuando actúan, de repente aparecen llamas con forma de murciélago y armas extrañas. ¿Podrían ser usuarios de habilidades? Pero esos usuarios de habilidades no deberían estar tan aburridos como para actuar en el escenario. Oí que la batalla del acto inicial la representaron un tipo que parecía muy poco humano y un niño. Probablemente sea algún tipo de marioneta grande o algo así. Es cierto. Esos usuarios de habilidades son demasiado arrogantes. Creo que solo es una pose. A medida que las voces de las pocas personas que conversaban se desvanecían, Giotto, que originalmente solo había ido a la taberna con G para tomar una copa durante su descanso, de repente se interesó por esta compañía. Su intuición le decía que sin duda había personas extraordinarias en esa compañía, así que después de pagar sus bebidas, empujó de G y se dirigió hacia la plaza. ¿Es esta tu intuición otra vez, Giotto? G se sintió un poco indefenso, pero aún así siguió a Giotto fuera de la taberna. Sí, mi intuición me dice que hay gente extraordinaria en esa compañía. Tras esto, G no dijo nada más. Al fin y al cabo, la hiperintuición de Giotto era realmente extraordinaria. Nunca se había equivocado desde que era niño y hablaba con él. Al mismo tiempo, Anlu estaba de compras con el pequeño caballero y el pequeño Grimm. Para evitar asustar a los transeúntes, Anlu utilizó una ilusión para ocultar al pequeño caballero y al pequeño Grimm. Hay que decir que, antes de la guerra, las costumbres y tradiciones del siglo XIX eran bastante agradables. En ese momento, el grupo estaba sentado en un banco junto a la calle, comiendo diversos bocadillos que habían comprado. Para los que la veían desde fuera, parecía que una niña pequeña con un color de pelo extraño estaba comiendo lentamente sentada en un banco. Debido al gran éxito de su actuación anterior, Grimm y Anlu ganaron su primer premio desde su llegada hasta este momento. Por lo tanto, al ver que Anlu no tenía nada que hacer ese día, Grimm le dio un puñado de dinero y le dijo que saliera de dar un paseo y regresara antes de la función de la noche. A diferencia de Anlu, que estaba relajado comiendo al borde del camino, Daimon Spade, debido al gran interés de Elena por la compañía teatral que había aparecido recientemente, la acompañó a verla. Cuando se acercó a la calle desde la distancia, Daimon notó el aura de ilusión que apareció a su alrededor. Luego miró en la dirección de donde provenía el aura ilusoria, pero solo encontró a una niña pequeña comiendo sentada en una silla. Enarcó una ceja, sin esperar que, con sus habilidades, no pudiera ver a través de la ilusión del otro sin usar un espejo mágico. Pero era obvio que alguien que podía usar ilusiones para ocultar a quienes lo rodeaban no era una persona sencilla. Al ver que Daimon se detenía, Elena lo miró extrañada y luego se giró para mirar en la dirección en que Daimon estaba observando. ¿Qué ocurre, Daimon? ¿Hay algo allí? Al notar las miradas de las dos personas que venían de lejos, los tres que estaban sentados en el banco comiendo al mismo tiempo alzaron la vista hacia ellos, pero la ilusión se mantuvo intacta. Al darse cuenta de que la otra parte simplemente miraba sin hacer nada, Anlu y el pequeño caballero dejaron de prestarles atención. Anlu cogió una croqueta, se la dio de comer al pequeño Grimm y luego le revolvió la cabeza. No es nada, no te preocupes. Probablemente solo les pareció un poco extraño el color de mi pelo y me miraron dos veces. Uno de los tentáculos del reino del vacío del pequeño caballero sostenía una rosquilla italiana, y otro tentáculo tomó una brocheta, ensartó un poco de comida del marisco frito y se la ofreció al pequeño Grimm. Con sus acciones indicaron que no era nada grave. Nufufufufu, hay un fuerte aura ilusoria alrededor de ese niño con el extraño color de pelo. Aunque no puedo ver lo que oculta, por ahora no hay mala intención. Al darse cuenta de que la otra parte no tenía intención de provocarlo, sino que simplemente estaba descansando allí, Daimon sintió que no había necesidad de revelar su disfraz.
Vamos, mi querida Elena, no te preocupes. Tras escuchar las palabras de Spade, Elena no le dio más importancia. Creía que, con la fuerza de Daimon, no armaría un escándalo sin motivo. Si la otra parte realmente tuviera un problema, seguramente se volverían a encontrar más tarde. Así pues, aquella noche, entre el público de la compañía de los hermanos Grimm, se encontró el grupo de Giotto y el de Elena. Nufufufufu, Bongola, ¿qué haces aquí? Antes de que Giotto pudiera responder, G, que estaba a su lado, intercambió puras con Daimon. ¿Y qué haces aquí? Antes de que Giotto y Elena pudieran siquiera abrir la boca para mediar, la campana, que anunciaba el inminente comienzo de la función, resonó por todo el recinto de la compañía. Cuando la campana se apagó, una nube de humo rojo se elevó sobre el escenario. Poco después, Grimm apareció en el escenario mientras el humo rojo se disipaba y un foco brillaba desde arriba, y las luces de las butacas del público se apagaron instantáneamente. Con la aparición de Grimm, esto hizo una elegante reverencia hacia el público desde el escenario. Damas y caballeros, bienvenidos a la compañía Grimm. Antes de que la función comience oficialmente, hay algunos puntos a tener en cuenta. Por favor, no hagan ruido durante la función. Si necesitan irse antes de que termine, pueden salir por la puerta trasera de la zona de butacas. 102 Capítulo 2. Interludio después de la función modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más G y Diamond Spade, cuya pelea fue interrumpida por la repentina aparición de Green, cesaron temporalmente las hostilidades. Y esas son todas las precauciones. La función de hoy comienza oficialmente. Mientras el humo rojo reaparecía y se desvanecía, Anlu y el pequeño caballero aparecieron en lados opuestos del escenario. Hay que decir que la capacidad de Green como guionista era realmente poderosa. La trama de la obra, muy acertada, entrelazó muchas escenas de batalla brillantes e inigualables. Humo rojo, luz dorada y sombras negras reemplazan las cortinas, haciendo que los cambios de escena sean fluidos e increíblemente rápidos. Cada vez que un efecto aparecía y desaparecía rápidamente, los accesorios y personajes necesarios para la siguiente escena ya estaban en el escenario. La combinación de diversas habilidades y escenas, junto con la exquisita coordinación de los miembros de la compañía, hizo que la función fuera excepcionalmente espléndida. Mientras que la gente común que los rodeaba simplemente pensaba que se trataba del estilo de actuación especial de la compañía, los pocos usuarios de habilidades especiales que acudieron a verlos notaron rápidamente la diferencia con las actuaciones ordinarias. Sin embargo, debido a las precauciones que Green había mencionado inicialmente, nadie dijo nada hasta que terminó toda la actuación y el público que rodeaba la carpa fue abandonando gradualmente el lugar. Tras cambiarse a ropa informal entre bastidores, Anlu se percató de que algunas personas seguían entre el público y no se habían marchado. Al ver a Anlu mirando fijamente al público, el pequeño caballero tiró de la manga de Anlu, indicándole que saliera de ver. Al mismo tiempo, Pequeño Verde, por curiosidad, se posó en el hombro de Anlu. Finalmente, Anlu, acompañado de sus dos seres no humanos, se ocultó mediante ilusiones y caminó desde el backstage hacia el público. Buenas noches, bella señorita y apuestos caballeros. Tras decir esto, Anlu hizo una reverencia, imitando a Green. Nuestra actuación de hoy ha finalizado. ¿Hubo algún problema con la actuación? Giotto miró a Anlu mientras se acercaba a ellos, mostrando una clara sonrisa. Hola, soy Giotto. De hecho, su actuación fue maravillosa. Simplemente tenemos un poco de curiosidad por los efectos especiales que mostraste durante la actuación. Confiando en Giotto, los demás guardaron silencio por el momento. Mientras tanto, Daimon volvió a percibir las fluctuaciones ilusorias que aparecían alrededor de Anlu. Así pues, también recurrió a las ilusiones para ocultarse, y con el poder del espejo mágico, vio a través de la ilusión que Anlu había proyectado. Pronto, el ser no humano que estaba junto a la chica se encontró con la mirada de Daimon, levantando la cabeza y mirándolo fijamente con esos cavernosos ojos negros. Y la que estaba en el hombro de la niña también se levantó de su hombro, entrando en estado de alerta. Daimon, que en un principio había pensado que toda la actuación estaba compuesta de ilusiones y otras habilidades especiales, comprendió rápidamente algo. Las personas en el escenario eran reales y, de hecho, poseían ilusiones y otras habilidades especiales. Sin embargo, no hay muchas personas en este mundo que puedan aceptar a usuarios de habilidades bestiales.
Anlu escrutó al grupo por un momento, sin percibir ninguna malicia en ellos, pero no explicó la pregunta que Hyoto había planteado. Le pido disculpas, señor, pero la exhibición de efectos especiales es un secreto industrial. Le ruego me disculpe por no poder revelarlo. Hay cosas que se entienden mejor sin necesidad de decirlas. Aunque esta frase resultaba algo contradictoria, las pocas personas que se encontraban en ese lugar sabían a qué se refería Anlu. Posteriormente, Anlu dio un paso hacia Diamond Spade. G se interpuso rápidamente entre Hyoto y la pelea, porque la lucha que había tenido lugar antes en el escenario no era solo una representación. Gran parte de ella era una lucha real. Así pues, G no subestimaría a la chica que tenía delante por su edad. Inmediatamente, Hyoto le dio una suave palmada en el hombro. No te preocupes, no tiene malas intenciones. Señor, ¿qué vio? Las voces de dos personas aparecieron simultáneamente en este espacio. Nufufufufu, no vi absolutamente nada. Elena miró a Daimon con cierta preocupación. Sabía que su habilidad para crear ilusiones era muy fuerte, pero la situación actual indicaba claramente que Daimon había hecho algo y había sido descubierto por la otra parte. La sonrisa en el rostro de Anlu se volvió algo artificial. ¿Es eso así? Al segundo siguiente, la ilusión que Diamond Spade había dejado atrás fue atravesada por un clavo hecho de ilusión. Al mismo tiempo, su verdadero cuerpo, no muy lejos, quedó instantáneamente inmovilizado en su lugar por un tallo de loto creado por la ilusión de Anlu. ¿Crees que te creo? Cuando el clavo atravesó la ilusión que Daimon había dejado, G, que había estado de guardia, disparó 3 flechas de fuego con el arco que tenía en la mano hacia Anlu. Al fin y al cabo, era miembro de su familia. Aunque no aprobaba del todo la conducta de la otra parte, no podía permitir que lo intimidaran. Todo sucedió en un instante. Anlu eliminó la ilusión que la ocultaba, y el clavo en la mano del pequeño caballero se encontró con una de las flechas. Little Green también escupió una bola de fuego que representaba a Nightmare Flame, atacando otra flecha. El último fue bloqueado por la barrera de Anlu y finalmente destruido por el clavo de Anlu. Al segundo siguiente, G estuvo a punto de esquivar la ilusión de Anlu, pero antes de que pudiera reaccionar, Anlu lo ató utilizando el mismo método. Tras lidiar con las flechas de fuego, Anlu quedó algo indefenso. Digo, ¿qué les pasa a todos ustedes? Ese ilusionista de allá me estuvo mirando fijamente toda la tarde, y este que me acaba de atacar, no creo que los haya provocado, ¿verdad? 103 Capítulo 3 Batalla con Hyoto Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más Elena solo reaccionó después de que Anlu los atara a ambos. Miró a Daimon con cierta preocupación, pero permaneció detrás de Hyoto, sin moverse ni hablar. Sabía que, comparada con los usuarios de habilidades, ella, una persona normal, no tenía ninguna posibilidad, por lo que en esos momentos, no ser una carga era lo más importante. Lo mismo ocurriría con Hyoto. Debido a su hiperintuición, nunca había percibido ninguna malicia por parte de Anlu, por lo que inicialmente no había desconfiado de ella. Aunque Anlu había atado a sus dos compañeros, su hiperintuición también le decía que Anlu no les haría nada. Pero en ese momento, Hyoto no tenía intención de confiar plenamente en la respuesta que le daba su hiperintuición. No sabía cuándo, pero en algún momento, el mundo había presenciado el surgimiento de habilidades sobrenaturales, un poder diferente al de la gente común. Por lo tanto, Hyoto, que ya había luchado contra usuarios de habilidades, no subestimaría a Anlu debido a su aparente edad. El hecho de que pudiera utilizar con facilidad su habilidad para atrapar a los curtidos en batalla Daimon y G, impidiendo que escaparan, ya demostraba que su fuerza no debía subestimarse. Aunque multitud de pensamientos le cruzaban la mente, en realidad solo había transcurrido un instante. Llamas doradas aparecieron sobre la cabeza de Hyoto y en los guantesletes que sostenía mientras adoptaba una postura de combate. Pero los hechos demostraron que Anlu, en efecto, no tenía malas intenciones. Tras pronunciar esas palabras, no hizo nada más. En cambio, fue uno de los dos seres no humanos que habían aparecido de repente, el que estaba de pie en el suelo. Le daba pequeños toques a G con el arma que tenía en la mano, de vez en cuando, pero no le hacía daño. Era más bien como si observara al humano en el suelo por curiosidad. Pido disculpas, mis amigos no tienen malas intenciones. Daimon es simplemente demasiado curioso. Cuando las llamas aparecieron en Hyoto y comenzó a desconfiar de Anlu, este no pudo evitar mirarlo fijamente durante un rato.
Entonces, como si de repente se le hubiera ocurrido algo, agarró la esquina de la ropa de Hyoto con la velocidad del rayo. Al instante siguiente, ambos fueron teletransportados al escenario. Tomado por sorpresa, Hyoto instintivamente le lanzó un puñetazo a Anlu. Pero ese puñetazo fue bloqueado por una barrera transparente. Hyoto, al percatarse de la barrera, se retiró rápidamente. Al ver esto, Anlu no lo detuvo. Simplemente chasqueó los dedos y, al segundo siguiente, todas las personas que estaban en el centro del público fueron teletransportadas a la primera fila. Hagamos un gran espectáculo. ¿Qué tal si los libero sin importar quién gane o pierda? Grimm ya se había percatado de las acciones de Anlu cuando ella se dirigió por primera vez al público. Ahora, al escuchar la petición de Anlu y verla teletransportar a varias personas, comprendió lo que Anlu quería hacer. Al segundo siguiente, Grimm envió a los parientes del corazón de pesadilla al público, y Grimm también se colocó junto a Little Grimm. Al percatarse de la repentina aparición de Grimm y de las figuras enmascaradas y encapuchadas que se encontraban detrás de él, el corazón ya de por sí tranquilo de Elena serena aún más. La situación actual era de muchos enemigos y pocos aliados. Era mejor observar primero las acciones del oponente. Si bien era cierto que su bando se había equivocado al espiar primero al otro, Anlu y sus compañeros solo ataron a los dos y no hicieron nada más. Al pensar en esto, se volvió para mirar a los dos que estaban atados como orugas, incapaces de hablar o moverse, y finalmente dejó escapar un suspiro de impotencia. Mientras tanto, Anlu llevaba tiempo codiciando el poder del corazón de la pesadilla y el elegante estilo de lucha de Grimm. Antes, siempre había utilizado el poder del Rinnegan y el resplandor. Ella aún no había luchado utilizando el poder de la llama de la pesadilla contra el sistema. Aunque la mayor parte de su crecimiento había sido autodidacta y poco convencional, afortunadamente, los tres maestros de Ayounes le habían enseñado las técnicas para usar el clavo. Sumado a la influencia del tiempo que pasaba con Grimm, había integrado más o menos algunas nuevas técnicas de combate físico en sus movimientos. Tras un período de aprendizaje, a Anlu solo le faltaba un poco de combate práctico para poner a prueba el uso de la llama de la pesadilla y sus nuevas técnicas físicas. Normalmente, Anlu probablemente los habría liberado tras una advertencia, pero esta era realmente una oportunidad única en la vida. La mayoría de las personas que conocí ya habían descubierto los estilos de lucha de los demás, y entrenar con ellos no le aportaría mucho crecimiento. La idea de luchar contra alguien que utilizara técnicas de combate diferentes también la ayudaría a mejorar, y la sonrisa en el rostro de Anlu se volvió un poco más sincera. Está bien. Finalmente, Hyoto aceptó el desafío de Anlu. Al instante siguiente, Anlu hizo una elegante reverencia al público. Al enderezarse y blandir el clavo en su mano describiendo un arco, aparecieron llamas rojas a su alrededor, tomando la forma de pequeño Grimm y volando hacia Hyoto. Al ver esto, Hyoto, confiando en su intuición y en el impulso de las llamas en sus manos, esquivó el ataque mientras volaba hasta el techo por encima de la cabeza de Anlu. Una gran cantidad de llamas de color naranja dorado atacaron a Anlu desde arriba. Al mismo tiempo, Hyoto usó el poder de las llamas para volar desde el techo y abalanzarse sobre Anlu. Gracias a su poderosa habilidad de combate, Anlu esquivó rápidamente el ataque, y su poderosa visión dinámica le permitió fijar rápidamente la posición de su oponente después de esquivar. Cargó su poder al instante, y al segundo siguiente, usando la fuerza de un sprint, alcanzó a Hyoto, completando un tajo veloz en un instante. 104 Capítulo 4 La decisión de Anlu modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más finalmente, Hyoto, confiando en su hiperintuición, aprovechó el momento para usar su habilidad, avance del punto cero. Las llamas se transformaron en cristales especiales, congelando la punta de la uña de Anlu y extendiéndose gradualmente hacia su muñeca. Al mismo tiempo, la llama de la pesadilla controlada por Anlu tomó la forma de pequeño Grimm y se acercó al corazón de Hyoto, aunque en realidad no lo quemó. Al ver que su uña también estaba cubierta de cristales, Anlu retiró rápidamente su ataque y, con un gesto teatral, se inclinó ante el público. Al segundo siguiente, Grimm y los aplausos de los miembros de la familia. Fue una actuación verdaderamente maravillosa, señor. Mire, a los familiares que estaban entre el público también les encantó. Olvidé presentarme antes. Soy Anlu. Tras decir esto, Anlu chasqueó los dedos, liberando a Hei y a Daimon de sus ataduras.
Mirando los sellos de cristal esparcidos a su alrededor y sobre el clavo, ofreció el clavo a Giotto. Pero, señor, ¿podría retirar el hielo del escenario ahora, por favor? Numerosas llamas de pesadilla, encapsuladas en cristales de hielo, ya estaban esparcidas por el lugar en diversas formas, incluyendo la forma de clavos, pequeños grim y pequeñas bolas de fuego. Giotto, en el escenario, esbozó una sonrisa irónica. Percibió que Anlu no había empleado todo su poder. De lo contrario, las habilidades que había usado contra Daimon y Ge, sumadas a su teletransportación, habrían bastado para ponerlo en aprietos. Por lo tanto, al ver que Anlu cumplió su promesa, suspiró aliviado y primero la ayudó a derretir el hielo de su ar. Luego, comenzó a fundir los cristales esparcidos por el escenario, y Anlu también disipó las llamas dispersas en el momento oportuno. Mientras tanto, Ge, que había sido liberado, se apresuró a subir al escenario. Al ver que Giotto estaba ileso, salvo por su ropa ligeramente desaliñada, finalmente se relajó. Giotto, ¿estás bien? Lo siento, por nuestra culpa, tú. Giotto interrumpió el autorreproche de Ge. No es tu culpa. Esa chica no tenía malas intenciones. Se contuvo durante nuestra pelea. Por otro lado, Anlu se interpuso de nuevo frente a Daimon. Tu monóculo es bastante interesante. Es la primera vez que conozco a alguien que puede ver a través de mis ilusiones. Pero no me gusta que la gente se entrometa en mi vida privada sin más. Daimon soltó otra carcajada, como de costumbre. Nufufufu, es solo una pequeña baratija, no tan poderosa como tu fuerza. Soy Daemon Spade. La ilusión del tallo de loto que Anlu acababa de crear lo había sujetado firmemente. Cuando intenté usar su ilusión para escapar, descubrió que la planta poseía un poder sellador. No podía usar su poder de ilusión ni su poder de fuego. Ge debió haber experimentado lo mismo hace un momento. Elena también había confirmado la personalidad de Anlu durante este período de observación. La personalidad de Anlu coincidía con su apariencia. Era solo una niña, impulsiva y que hacía lo que se le ocurría. Sin embargo, su inmenso poder la ayudará para lograr sus ideas y objetivos. Era como una niña que lleva un lingote de oro. Sin la guía adecuada, podría extraviarse fácilmente. Pero los demás psíquicos claramente favorecían a la chica. Hacía todo lo que quería sin impedimentos, e incluso la consentían. Y el caballero alto que había aparecido repentinamente antes, ahora dando instrucciones a otros para que limpiaran el escenario, incluso transmitía sutilmente una sensación de deferencia hacia ella. Hola Anlu, soy Elena, es un placer conocerte. Anlu miró a Daimon Spade, que estaba haciendo un gesto protector sutilmente. Entonces miró a la hermosa mujer rubia que tenía delante y no pudo evitar soltar un comentario. ¿De verdad este señor Seta de invierno puede protegerte? Siempre he tenido la sensación de que esta cabeza de Seta de invierno no te queda del todo bien. Tras escuchar las palabras de Anlu, una leve vena se marcó en el frente de Daimon y una sonrisa torcida apareció en su rostro. No creo que eso te incumba, y mi peinado fue diseñado por el mejor estilista de Sicilia. Anlu miró a Daimon y esbozó una sonrisa traviesa. Ah, ¿sí? Me encanta verte enfadado conmigo pero sin poder hacer nada al respecto. Dos venas más se marcaron en la frente de Daimon, pero realmente era impotente ante Anlu. Finalmente, Elena logró calmarlos a ambos. Por favor, no digas eso, Daimon es una muy buena persona. Anlu pensó en cómo la conciencia colectiva le informaba de la muerte de Elena en la línea temporal original, lo que aumentaba aún más su desdén por Daimon. Voy a revisar el escenario de nuevo. Una vez que se hayan disipado los cristales, podrán irse todos a casa. Poco después, con la colaboración de Giotto, los cristales del escenario quedaron completamente limpios. Anlu observó las figuras que se retiraban del grupo, con Grim de pie en silencio a su lado. ¿Qué opinas de ellos? Grim miró a Anlu. Ya has tomado tu decisión, ¿verdad? Jaja, sí, dijo Anlu entre risas. Planeo unirme a su familia. Dentro de poco, este mundo se verá envuelto en una guerra. En cuanto a la compañía, primero viajaremos por el mundo. Grim estuvo de acuerdo con las palabras de Anlu. Por supuesto, aunque no puedas abandonar este lugar temporalmente, hemos visitado muchos reinos devastados por la guerra. Todos los mundos tienen cosas en común. Sacar provecho de la guerra también es una buena opción. Quizás durante este tiempo, también podamos recolectar mucha llama de pesadilla.
105 Capítulo 5. La convivencia con los guardianes Bongola modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más la compañía de teatro Grimm permaneció en Italia durante 2 meses. 2 meses fueron tiempo suficiente para lograr muchas cosas. Anlu primero utilizó su colección personal, comprando una villa a los lugareños con lingotes de oro. Se puede afirmar sin temor a equivocarse que el oro es una moneda fuerte que ha estado presente en casi todo el mundo desde la antigüedad. Luego utilizó el dinero ganado por la compañía para seleccionar a varios sirvientes mudos del mercado de esclavos para que limpiaran y sirvieran de fachada. En cuanto a las cuestiones de alimentación y vida cotidiana, estas eran gestionadas íntegramente por el buscador de dioses. Los buscadores de dioses restantes en la dimensión espacial de Anlu incluso crearon un sistema de clasificación específico para esta tarea. Al mismo tiempo, las actuaciones de la compañía Grimm nunca ocultaron el uso de diversas habilidades, lo que llevó a muchos mafiosos, al enterarse de que la compañía Grimm contaba con muchos usuarios de habilidades, a querer reclutarlos. Debido al fracaso de las negociaciones, muchas familias también querían atacar a la compañía. Algunos de estos individuos fueron utilizados por Anlu, el pequeño caballero y el pequeño Grimm para practicar. Pero la mayoría fueron asesinados directamente por los familiares de la compañía. Si bien los delitos entre personas negras eran considerables, esta gente llegaba en oleadas como moscas, interminables y molestas. Fue precisamente por esta razón que Grimm abandonó Italia con la troupe después de 2 meses, preparándose para saquear secretamente suministros y equipos durante la próxima guerra para venderlos a las potencias aliadas. El hecho de encontrarse frecuentemente con la guerra no significaba que les gustara. De hecho, a los miembros de la compañía Grimm les disgustaban profundamente los países que iniciaban guerras. Ser capaz de causar problemas y ganar dinero con ello era un buen negocio, especialmente porque las armas actuales podrían no ser útiles en el futuro, así que era mejor venderlas todas por oro. Tal vez fue porque Anlu había atado previamente a Hei Daimon que los miembros principales de la familia Bongola no pudieron resistir la tentación de acudir a la Brigada Fantasma para ver quién era Anlu, capaz de tal hazaña. Afortunadamente, Anlu no actuó en el escenario siempre. Con más frecuencia, se sentaba entre el público con el pequeño caballero y el pequeño Grimm. Llegado este punto, uno no podía sino maravillarse de la enorme cantidad de guiones que la compañía Grimm tenía en stock. Cada día se representaba una historia diferente. Y así, durante las actuaciones de la compañía, Anlu y los guardianes de la familia Bongola se conocieron entre el público. Afortunadamente, el guardián de la tormenta G, que había estado atado antes, no era demasiado vengativo, ya que en realidad no existía una animosidad profunda. Tras conocer a Anlu, incluso entrenaba con ella y sus compañeras después de las actuaciones para mejorar su fuerza. En cuanto al guardián de la niebla Daimon, debido a que su técnica ilusoria anterior fue destruida por Anlu y su verdadero cuerpo fue capturado, ni siquiera pudo escapar de Anlu usando ilusiones. Durante este tiempo, a menudo se acercaba a Anlu envuelto en una ilusión, volviéndose aún más audaz después de darse cuenta de que Anlu no le haría daño de verdad. Cada vez, Anlu lo descubría, y él, una y otra vez, recurría a ilusiones para burlarse de ella. Finalmente, Anlu se cansó de exponer sus engaños. Ella simplemente invocaba polillas para localizar a Daimon. Como era de esperar, Giotto y Elena, tras haber comprendido la verdadera esencia de Anlu, desarrollaron una actitud benevolente hacia ella. Esto se hizo especialmente evidente después de que supieron que no existía ningún parentesco sanguíneo entre Anlu y los miembros de la tropa. Anlu a veces sintió que sus miradas eran un poco extrañas, pero como no había hostilidad, finalmente se acostumbró. De entre todos los guardianes, con quien Anlu más disfrutaba interactuar era con el guardián del rayo, Lambo. El pequeño Lambo era bastante infantil, y Anlu sacaba algunos postres preparados por el buscador de dioses para alimentarlo. A veces, también sacaba un puñado de caramelos envueltos en papel holográfico para que él se los llevara a casa y se los comiera. El pequeño caballero y el pequeño Grimm también se llevaron muy bien con él. Aunque inicialmente se asustaron cuando conocieron al pequeño caballero y a sus compañeros, rápidamente comenzaron a jugar juntos alegremente. Por lo tanto, a Lambo también le gustaba mucho Anlu, ya fuera porque los postres de Anlu estaban realmente deliciosos o porque los envoltorios de los caramelos brillaban magníficamente bajo la luz. Lo más importante es que interactuar con los amigos de Anlu fue realmente relajante, igual que estar con Giotto y sus compañeros.
El guardián de la lluvia, Asaryugetsu, era una persona muy alegre. A Anlu y a sus compañeros les gustó su personalidad después de algunas interacciones. Al enterarse de que Ugetsu tocaba el violín, pero que lo había vendido para comprar armas y cubrir los gastos de viaje tras un incidente con un amigo, Anlu y el pequeño caballero no dudaron en encontrar un violín sin etiqueta de su dimensión espacial que estaba destinada a ser coleccionado. Al día siguiente, Lambo, que estaba de visita en la compañía, se convirtió en el destinatario. En cuanto al guardián de las nubes Arnold, su encuentro con Anlu inevitablemente derivó en una batalla. Aunque no estaba claro si era por Bongola o para defensor de su propia justicia. En cualquier caso, este guardián, que seguía siendo el jefe de un departamento secreto de inteligencia nacional, luchó contra Anlu hasta lograr un empate. Esto ocurría cuando Anlu no utilizaba ilusiones ni el poder onírico del resplandor. Finalmente, resopló con frialdad. Espero que no cause problemas en Sicilia, de lo contrario, muerte por tortura. Anlu, sin embargo, sonrió y dijo. No se preocupe, pagamos la cuota del terreno de esta plaza a tiempo. Entonces, el guardián de las nubes Arnold se marchó tan rápidamente como había llegado. El guardián del sol Knuckle, aunque era sacerdote, tenía una personalidad como la del sol. Tras interactuar con él, Anlu y su grupo sintieron que era como un hermano mayor muy amable. Aunque su tic verbal definitivo lo hacía parecer muy impulsivo, esto no afectó el cariño que le tenían el pequeño caballero y el pequeño Grimm. 106 Capítulo 6. Pedirle a Lambao que traiga a la carta. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flashmas. Durante este periodo, una parte del dinero recaudado por las actuaciones de la compañía Grimm se entregó directamente a Anlu. Aunque no tener dinero no tendría un impacto significativo, siempre es más conveniente tenerlo. Según la conciencia mundial, en ese momento, el mundo acababa de comenzar su fusión, y aunque existían usuarios con habilidades poderosas, no habría seres trascendentes. Con las habilidades de Anlu y Grimm, no habría problema para moverse libremente durante este periodo. Así pues, el día en que la compañía Grimm se marchó fue igual que el día en que llegó. Una aparición repentina y una desaparición repentina. Al día siguiente, cuando Lambo, el guardián más joven de la familia Bongola, fue a buscar a Anlu, descubrió que la compañía Grimm ya se había marchado. Afortunadamente, Anlu, teniendo en cuenta sus planos futuros, calculó el momento perfecto y le dio una palmada en la espalda a Lambo. ¿Qué estará buscando aquí el guardián más joven de la familia Bongola? Sobresaltado por la repentina aparición de Anlu, Lambo se giró al instante. ¡Guau! Al ver que era Anlu quien estaba detrás de él, y que el pequeño caballero y el pequeño Grimm estaban con ella como de costumbre, suspiró aliviado. ¿Qué? Pensé que se habían ido sin siquiera despedirse. Y yo soy el señor, ¿no pueden mostrarme un poco más de respeto? Anlu extremadamente levemente y le entregó el postre que tenía en la mano. ¿Quieres un pastelito? Al ver la caja cuadrada de comida que llevaba Anlu, Lambo inmediatamente lo perdonó por haberlo asustado antes. Claro que quiero comer. Hablando de eso, desmontaron las tiendas sin previo aviso. Debes de estar abandonando Sicilia, ¿verdad? Mientras hablaba, tomó la caja de comida de la mano de Anlu, preparándose para llevarse el pastel a casa para comerlo. Anlu se alegra de que otra persona cargue las cosas. En realidad no. La compañía tiene tareas que completar, y yo también tengo mis razones para vivir temporalmente en Sicilia con el pequeño caballero y el pequeño Grimm. Tras decir esto, la expresión de Anlu se tornó algo seria. Mientras hablaba, condujo a este guardián hacia la villa que había comprado tiempo atrás. Debes conocer a los usuarios de habilidades que han aparecido en varios países del mundo en los últimos años, ¿verdad? MMM. La expresión de Lambo era tan perezosa como siempre. Claro que lo sé, pero no hay muchos usuarios de habilidades tan poderosos como tú. La mayoría de los usuarios de habilidades no son tan fuertes como la gente de tu compañía. Un número considerable de usuarios de esta habilidad solo pueden producir pequeñas llamas o minúsculas gotas de agua. Al ver que a Lambo no parecía importarle mucho, el pequeño caballero trepó desde la pernera de su pantalón hasta su hombro, mientras que el pequeño Grimm voló hasta la parte superior de su cabeza. ¿Qué pretenden hacerle al señor? No soy su rascador de gatos. No crean que los voy a perdonar solo porque son niños. Bajen y caminen ustedes mismos. Anlu soltó una risita, pero comprendió su personalidad.
Lambo había sido criado con muchos mimos, así que era normal que fuera insensible a ciertas cosas. Como la pequeña villa que Anlu había comprado estaba cerca, Lambo fue conducido rápidamente hasta la entrada de la villa. ¿Podría, pues, el venerable señor honrar mi humilde morada con su presencia? Mientras hablaba, Anlu abrió la puerta principal. La pequeña villa estaba detrás del jardín, pasando la puerta. Al percatarse de que solo había unos pocos sirvientes en la villa y ningún otro miembro de la compañía, Lambo refrenó un poco su pereza. ¿De verdad te vas a quedar en Sicilia? Pensaba que estabas bromeando. Si me lo hubieras dicho antes, yo, el señor, te habría dado una casa. Por cierto, si ibas a traerme a tu casa, ¿por qué sacaste el pastel? No podías haberme traído directamente aquí. Anlu lo condujo a través del jardín hasta la villa. Solo entonces el pequeño caballero saltó del Lambo, y el pequeño Grímbolo al lado de Anlu. ¿Cómo podría funcionar eso? ¿Y si no vinieras si no te atrajera con pastel? Luego, Anlu condujo a Lambo al comedor, despidió a los sirvientes desnudos y le indicó que pusiera el pastel sobre la mesa para comer. Además, mis ahorros personales son suficientes para comprar esta villa. Justo estaba hablando contigo sobre el tema de las personas con discapacidad. De hecho, necesito que me ayudes a entregar una carta. Lambo ya había abierto la caja de comida y había empezado a comer el pastel con un tenedor. Puedes contarme para este tipo de cosas, pero tendrás que darme otro pastel para sobornarme, al señor, antes de que te ayude. Anlu, indefensa, tuvo que ir a la cocina y buscar otra caja de comida en su almacén espacial. Aquí tienes el pastel que querías. Después, por favor, ayúdame a entregar esta carta a Giotto. Sí, de acuerdo, yo, el señor, sin duda te lo entregaré. Al ver que Lambo seguía pareciendo algo perezoso, Anlu suspiró. Por favor, tomen este asunto en serio. Este mundo está a punto de sumirse en el caos, ya sea por la aparición de usuarios de habilidades o por las ambiciones de ciertas naciones. Supongo que, por muchos conflictos internos que atraviesan tu país, no querrías que desapareciera por completo del mapa mundial, ¿verdad? Al oír esto, Lambo finalmente se puso serio. ¿De dónde sacaste esta información? Anlu no respondió directamente a la pregunta. Bueno, y una compañía de teatro itinerante siempre tiene sus propias fuentes de información. Al ver que no podía obtener más información, Lambo no le dio más vueltas al asunto. Muy bien, entonces, ¿te quedan en Italia para evitar este caos? Anlu siguió sin responder directamente a la pregunta. ¿Quién sabe? 107 Capítulo 7. La reunión de la familia Bongola modelo de IA. Gemini, 2, 5, flash más después de que Lambo regresara al castillo y entregara la carta de Anlu a Giotto, este convocó inmediatamente a todos los guardianes al castillo para discutir las contramedidas. La carta de Anlu a Giotto describía en detalle la situación mundial actual, el desarrollo futuro del mundo, los conflictos entre varios países y, finalmente, predicciones de una guerra que pronto se extendería por muchas naciones. Al darle la vuelta a la carta, aparecieron unas pequeñas notas en el reverso. En comparación con esos funcionarios gubernamentales y nobles de elevados ideales, creo que este análisis de la situación será más efectivo dentro de su familia. Por supuesto, si este regalo se entrega al gobierno o a otra cosa, depende de usted. Anlu. Desde la perspectiva de Giotto, la actual Bongola no podía ser considerada una familia muy poderosa en Italia, y su familia se había desarrollado a partir de un grupo civil de autodefensa. En comparación con aquellas antiguas familias, su base era muy deficiente, pero dado que la otra parte había enviado el artículo, no había necesidad de rechazar este regalo. ¿No está esto bastante bien, jaja? Había interactuado con Anlu y realmente le había caído bien esta chica tan poderosa. Después de leer la carta, comprendió las intenciones de Anlu. Según el análisis de la situación expuesta en la carta, es muy probable que Italia se convierta en objetivo de esos países debido a diversos factores. Te ayudaré a defenderte de los enemigos extranjeros, amigo mío. Tras terminar de leer la carta, Arnold pronunció una sola frase durante la reunión. Aburrido. Luego abandonó la habitación, pero al regresar al departamento de inteligencia, ordenó a sus subordinados que investigaran la autenticidad de la información de inteligencia en este análisis de la situación. Daimon Spade, aunque nació en la nobleza, ostentaba un rango militar en el ejército y lucía su sonrisa habitual.
Nufufufu, como era de esperar, el gobierno y los nobles siguen siendo poco confiables. Iré a prepararme con el equipo. No podemos dejar que las buenas intenciones del pequeño se desperdicien, ¿verdad? Incapaz de derrotar a Anlu en un combate uno contra uno, Daimon comenzó a aprovecharse de él verbalmente. Helena, también nacida en la nobleza, comprendió de inmediato la exactitud de este análisis de la situación. Y con el estilo consistente de la nobleza italiana y del gobierno, si se encontraban en desventaja en una guerra, habría dos posibilidades. Una opción era ceder territorio y pagar reparaciones para apenas sobrevivir, y la otra era expulsar a todos los civiles como carne de cañón para defender su supuesta dignidad. Ninguna de las dos fue una buena elección. Lambo había estado tumbado sobre la mesa, en silencio, y de hecho, todavía no tenía un verdadero sentido de la guerra. Hasta que Knuckle lo pre. Oye, Lambo, anímate un poco. Tener este análisis de la situación es mejor que no saber nada en absoluto. Al final debemos afrontar el futuro. Entonces Lambo levantó la cabeza de la mesa. Yo siempre pensé que Anlu estaba bromeando. La guerra suena realmente aterradora. No puedo ir al campo de batalla, absolutamente no puedo. Al oír las palabras desalentadoras de Lambo, Ge no pudo evitar darle una palmadita en la cabeza. No puedes mostrar algo de ambición. Giotto soltó una risita. Está bien, está bien. Lambo ha trabajado muy duro. Gracias por traerme esta carta. Dijiste antes que Anlu no se fue de Italia con la compañía, ¿verdad? Puedes llevarme a su casa mañana. Tengo algunas cosas que quiero discutir con ella. Al mismo tiempo, Anlu conversaba con la conciencia del mundo. Al pequeño caballero no le importaba mucho la guerra que se avecinaba, pero estaba muy interesado en mejorar sus habilidades de combate uno contra muchos durante la guerra. Y Little Green también podría recolectar su llama de pesadilla en esta guerra para crecer. ¿Manipulaste la opinión de los demás sobre mí a escondidas? Igual que aquella vez con el Rinnegan. No se trataba de narcisismo por parte de Anlu, sino que, normalmente, incluso con confianza, no se alcanzaría este nivel en tan poco tiempo. La conciencia mundial de este pequeño mundo le explicó el motivo a Anlu. Quizás sea porque la energía que te guiaba cuando naciste provenía del mundo. Todos en el mundo están naturalmente cerca del mundo, ¿no? ¿No te has dado cuenta de que, aunque a veces los cuidadores del orfanato te pasan por alto porque otros necesitan más niños atención, aún así te quieren más que a los demás? Anlu reflexionó detenidamente y se dio cuenta de que era cierto. Aunque a veces lo descuidaban por sus responsabilidades laborales, sus cuidadores a menudo le daban a escondidas pequeños bocadillos. Mientras no hayas modificado el nivel de favorabilidad, todo bien. En otros mundos, la confianza nunca se ganaba tan rápido. Para ser sincero, resulta un poco extraño. Eres nuestro hijo favorito, ¿acaso no es normal tener esa característica? Haz lo que creas conveniente. Mientras estés en este mundo, todo lo que quieras hacer irá sobre ruedas. Anlu se quedó sin palabras ante las palabras de la conciencia universal. Finalmente, tomó al pequeño caballero en brazos y comenzó a acariciarle la cabeza. El pequeño caballero ya estaba muy acostumbrado a las caricias de Anlu. Se relajó en sus brazos con la fuerza de su tacto, y al segundo siguiente, los zarcillos del reino del vacío emergieron de su capa y se enroscaron alrededor de la muñeca de Anlu. Los tentáculos, que claramente habían sido muy poderosos en el ataque, ahora se sentían suaves como un objeto decorativo. La conciencia mundial vio a Anlu así y no dijo nada, limitándose a detallar la piedra angular del mundo que pertenecía a este mundo antes de la fusión mundial. 108 Capítulo 8 Un grupo de ladrones modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más el mar es vasto e ilimitado, sus límites desconocidos. El arco iris aparece y desaparece, etéreo e inconstante. Las conchas se apilan generación tras generación, heredando sus cienas. El mar, el arco iris y las conchas de esa frase son partes de los pilares del mundo de mi mundo antes de que los mundos se fusionaran. Si mis sentidos no me fallan, el anillo mare, que pertenece al mar, y el anillo bongola, que pertenece a las conchas, podréis usarlos cuando queráis. Por supuesto, también puedes usar el chupete arcoíris, que pertenece a los arcobaleno, pero ese fue un sacrificio humano elegido por los terrícolas de sangre pura supervivientes para mantener la estabilidad mundial. Es decir, utilizan una pequeña porción del poder de los arcobaleno para mantener la estabilidad mundial.
Anlu escuchó la introducción de la conciencia mundial y no tuvo ningún pensamiento en particular sobre los anillos que ya habían sido enviados a las dos familias. Entonces, según usted, ¿quién representa el arco iris necesita estar lleno de su propio poder? La conciencia colectiva reflexionó por un instante. En efecto. Recuerdo que hace mucho tiempo, un arcobaleno que, tras retirarse, se negaba a morir, albergaba odio hacia Kawaira, aquel que mantenía la estabilidad mundial. Utilizó el poder del odio para encender una llama llamada llama nocturna o llama oscura y la vertió en el chupete cuya energía había sido drenada. Creo que así se llamaba, no presté mucha atención. Después de eso, sobrevivió, pero aparte de él, nunca he visto a nadie más que pudiera encender espontáneamente ese tipo de llama. El pequeño caballero se interesó al oír hablar de encender llamas con odio. Se apoyó en Anlu y sacó su libreta. ¿Entonces crees que puedo usar el chupete transparente para encender la llama que mencionaste? El reino del vacío se forma a partir de los diversos remordimientos que quedan tras la muerte de las personas. Muchos arrepentimientos también incluyen el odio. ¿O qué pasaría si llenara directamente el chupete con el poder del reino del vacío? Las palabras del pequeño caballero hicieron que la conciencia mundial comenzara a considerar la viabilidad de tal pregunta. Y el pequeño Green, que estaba tumbado sobre la mesa, también se interesó al ver las palabras que había escrito el pequeño Gnilt. Finalmente, el grupo, junto con la conciencia mundial, tomó una decisión. Esa misma noche irían a casa de Kawaira y tomarían prestado un chupete para investigar. Anlu dejó un Little Green en casa para que cuidara la casa, por si alguien venía a buscarla y no había nadie para recibirlos. Según la decisión final de la conciencia mundial. Puedes hacerlo sin miedo. Mientras yo no intervenga directamente, no se considerará una interferencia en la trayectoria del mundo. Además, mucha gente está descontenta con ese tipo por el asunto de Arcobaleno. Aunque comprendo sus acciones, ciertamente es un poco arrogante. Así pues, Kawaira, que tan solo unos años antes había redistribuido los pilares que mantenían la estabilidad mundial en los anillos Bongola y los anillos Mare, fue emboscado por la noche. Buenas noches, señor. He oído que usted es el creador del arcobaleno. Estamos muy interesados en el chupete transparente que lleva puesto. ¿Podríamos tener uno para investigación, por favor? En casa, Anlu ya le había ordenado a la buscadora de dioses que liberara temporalmente las cadenas de su alma, pero ni una sola pizca del poder oculto en el sueño se filtra. Kawaira, quien fue emboscado por el grupo de Anlu usando la puerta de los sueños, se sobresaltó, pero no lo demostró en su rostro. Creo, amiguito, que te has equivocado de persona. Solo soy un tío normal y corriente. Mientras hablaba, tenía la intención de usar el anillo del infierno, el cabello de Medusa, para ocultarse y fabricar otra aura vital que le perteneciera para engañar a Anlu y hacer que se marchara. Sin embargo, Anlu ya había completado la construcción del sueño al organizar instantáneamente la distribución de la habitación en cuanto llegaron. Kawaira se vio inmerso en el sueño en cuanto se conocieron. Kawaira no se dio cuenta de esto hasta que usó este anillo con el atributo niebla. Al percatarse de que la otra persona había descubierto el sueño en el que se encontraban, Anlu se sintió decepcionado. El pequeño caballero ya había reunido el poder del reino del vacío y apareció detrás de Anlu. Al mismo tiempo, Anlu también dirigió la fuerza opresiva que emanaba de su poderosa fuerza hacia el otro lado. Entonces, ¿podría usted, este tío tan normal y corriente, darnos un chupete transparente? Sinceramente queremos que se estudie. Tengan la seguridad de que no afectará la estabilidad mundial. Creo que también habrás notado que varios mundos están experimentando una lenta fusión, ¿verdad? Los pilares formados con llamas de alta pureza se convertirán en los cimientos del mundo tras la fusión de los tres mundos. El libro que registra la trayectoria del mundo se convertirá en el cronista del tiempo. Finalmente, el mundo con muy poco poder especial, casi ninguno, se convertirá en el pegamento que unirá los otros dos mundos. Mientras Anlu hablaba, el pequeño caballero ya había envuelto lentamente a Kawaira con zarcillos del vacío. Anlu también condensó tres poderes similares pero diferentes en distintas cuerdas y las enrolló a su alrededor. Aunque deseaba desesperadamente evitarlos, Kawaira, quien podía seleccionar a los individuos más fuertes y puros de cada era para convertirse en arcobaleno, no era un rival fácil. Pero ante el poder absoluto, todos los ataques y resistencias resultaban inútiles.
Tallos de loto densos, como lazos, un torrente de luz dorada, cuerdas de llamas rojas, además de los zarcillos del vacío del pequeño caballero. En el sueño, Kawaira esquivó varias veces a una velocidad extremadamente rápida, incluso destrozando parte del poder condensado a mitad de camino, pero finalmente fracasó. 109 Capítulo 9 El robo exitoso modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más. Mientras Anlu terminaba de hablar sin prisas, el tío decadente del otro lado fue reprimido y atrapado por diversas fuerzas, quedando inmóvil. ¿Quiénes son ustedes exactamente? Al ver que la otra parte seguía sin estar dispuesta a rendirse y quería liberarse, Anlu y el pequeño caballero trabajaron juntos para atarlo aún más fuerte. ¿Quiénes somos? No tiene nada que ver contigo, pero no querrás que te pongamos delante de esos vengadores, ¿verdad? Danos lo que queremos y te dejaremos ir. Kawaira ignoró las palabras de Anlu y, por su cuenta, comenzó a intentar liberarse de sus ataduras. Dado que la persona opuesta había contribuido en su momento a mantener la estabilidad del mundo durante mucho tiempo, por cierto respeto, esta vez, Anlu no ocultó las cadenas del buscador de dioses bajo una piel ilusoria, como había hecho antes al atar a otras personas. Esta es también la razón por la que Daimon y Ge no pudieron usar el fuego ni las ilusiones antes. Incapaz de liberarse, el anillo del infierno en la mano opuesta del tío D comenzó a combinarse con diversas ilusiones físicas para atacar a Anlu. Hay que decirlo, el anillo del infierno era, en efecto, muy infernal. Pronto, una gran cantidad de creaciones ilusorias aparecieron alrededor de Anlu y el pequeño caballero, atacándolos de maneras inesperadas. Anlu vio por primera vez estas creaciones ilusorias que agotaban la cordura. Enredaderas formadas por innumerables globos oculares diminutos, extrañas sinapsis neuronales en forma de espiral, extraños objetos blancos, manchas de sangre y que se retorcían, aunque no tuvieron ningún efecto sobre Anlu y el pequeño caballero. De hecho, los dos individuos con poderes divinos esperaron hasta que las ilusiones casi les tocaron la cara antes de usar zarcillos u otros poderes para destruir los diversos ataques creados por el oponente. Solo cabe decir que ninguno de los dos bandos puso todo su empeño en esta batalla y, finalmente, el habitualmente perezoso Kawaira dejó de luchar. Puedo darte el chupete, pero quiero saber qué piensas hacer con él. Anlu y el pequeño caballero intercambiaron miradas, confirmando que el otro, en efecto, había dejado de resistirse. Acto seguido, Anlu se sentó suavemente sobre un tentáculo del reino del vacío que le había extendido el pequeño caballero. Inmediatamente, los zarcillos que sujetaban a Kawaira se aflojaron lentamente, y Anlu también retiró su poder. Simplemente nos interesan las creaciones derivadas de los pilares del mundo. Dentro de unos cientos de años, probablemente los tres mundos se habrán fusionado por completo, y entonces tales cosas serán raras. Deberíamos conseguir uno pronto para investigación y colección. Por supuesto, la verdadera razón no podía ser la colección. Esto era solo una evasiva casual de Anlu. Era evidente que su oponente también sabía que esa no podía ser la respuesta correcta. Dada la enorme diferencia de poder entre ellos, no tenía ninguna posibilidad contra Anlu. La persona que tenía delante comprendía perfectamente los cambios que se estaban produciendo en el mundo, y finalmente, no le quedó más remedio que suspirar y asentir. De acuerdo, primero me sacas del sueño y luego voy a buscarlo. Bueno. Anlu acepta de verdad. Al segundo siguiente, Kawaira se incorporó del suelo de su casa y, al mirar hacia arriba, vio al pequeño caballero, que ya se había puesto su caparazón, ya la persona idéntica a la del sueño. Al notar que el espacio circundante seguía sellado, Kawaira suspiró de nuevo. Os tengo mucho miedo a los dos. Esperad a que vaya de buscarlo. Poco después, se colocó un chupete en una caja y se le entregó a Anlu. Ahora que lo tenéis, marchaos de aquí rápidamente. No quiero volver a veros nunca más. Anlu y los tentáculos del pequeño caballero chocaron los cinco. Eso no es seguro. ¿Quién sabe cuándo volveremos a encontrarnos? Aunque ella dijo eso, los movimientos de Anlu no fueron lentos en absoluto. Tras abrir rápidamente el espacio, reconoció al pequeño caballero y usó el poder del aguijón de los sueños para regresar a casa. El pequeño Grim dormitaba en el sofá junto a la chimenea. Al ver regresar a Anlu y al pequeño caballero, luchó contra el sueño, deseando volar hacia ellos para abrazarlos. Anlu lo vio volar de forma inestable y, con una mano, lo tomó en brazos, apretándolo contra el pequeño caballero. Vamos a dormir esta noche. Mañana estudiaremos este chupete.
El pequeño caballero también notó el estado del pequeño Grimm en el momento en que trabajó y ascendió en señal de aprobación. De todos modos, el objeto ya estaba en sus manos, así que podía estudiarlo en cualquier momento. Pero a la mañana siguiente, una invitación fue entregada en el buzón de la puerta de Anlu. Anlu y el pequeño caballero, que se habían quedado despiertos hasta tarde la noche anterior para conseguir el objeto, seguían dormidos y no mostraban señales de despertarse. Un buscador de dioses tomó el sobre que contenía la invitación de manos de un sirviente mudo. Finalmente, justo a las 10:30 am, Anlu se despertó. Tras abrir el sobre y enterarse de que la gente bongola vendría de visita por la tarde, la mente de Anlu, que hasta entonces había estado aturdida, se despejó al instante. Aunque lo había previsto, Anlu no esperaba que la velocidad de bongola fuera tan alta. Sus zarcillos en la cabeza y las alas de polilla en su cuerpo temblaban al unísono. No los guardó de inmediato. En cambio, comenzó a asearse con los artículos de aseo que le había traído el buscador de dioses. Solo después de elegir de su armario un atuendo adecuado para recibir invitados, Anlu se levantó oficialmente. Tras levantarse, Anlu no fue a las otras dos habitaciones para despertar al pequeño caballero y al pequeño Grimm, ya que, efectivamente, se habían quedado despiertos hasta muy tarde la noche anterior. Dejándolos dormir un poco más, se despertarían para el almuerzo. La gente de Bongola no llegaría hasta la tarde, así que no había prisa. 110 Capítulo 10 Encuentro con los Bongola modelo de IA. Gemini, 2:5, flash más antes de recibir a los invitados por la tarde, Anlu le puso una pequeña pajarita negra al pequeño caballero y una pequeña roja al pequeño Grimm. También se puso ese atuendo un poco más formal. Poco después, Lambo llegó a la villa de Anlu con Hyoto y G. Un buscador de dioses disfrazado condujo a los tres a la sala de recepción. En el momento en que vio a la buscadora de dioses, la intuición de Hyoto le dijo que la dama enmascarada que tenía delante no se parecía a sí misma. Por cortesía y teniendo en cuenta a gran parte de los miembros de la compañía Grimm que utilizaban la habilidad de transformación en bestia, Hyoto pareció comprender algo. Vayamos al grano, Hyoto. Después de que otro buscador de dioses llevara el té de la tarde y los pasteles a la sala de recepción y se marchara, Anlu expuso directamente el propósito de la visita de Hyoto. El pequeño caballero estaba sentado en el respaldo de la silla de Anlu, balanceando los pies. Después de que el buscador de dioses se marchara, Anlu le ofreció una taza de té con leche del tamaño adecuado para su cuerpo. En cambio, el pequeño Grimm voló hacia los pasteles que había traído el buscador de dioses, maullando y llamando a Lambo para que viniera a comer con él. Aunque en realidad, era porque nadie lo alimentaba y el cuerpo aún en crecimiento del pequeño Grimm le dificultaba comer. Lambo también conoció su lugar, dándose cuenta de que no podría intervenir en la conversación que se avecinaba, así que siguió el ejemplo de Little Grimm y se dirigió a la mesa de pasteles, comenzando a comer y a alimentar a Little Grimm. Al ver esto, Hyoto y Ge no dijeron nada. Como al anfitrión no le importaba, no había necesidad de detener a Lambo. Hyoto prosiguió directamente las palabras de Anlu. Esta visita se debe principalmente a que tengo algunas preguntas que me gustaría hacerle, Anlu. Anlu dio un sorbo al té con leche que tenía delante. Sus ojos se iluminaron al descubrir que era su sabor favorito, e inmediatamente después levantó la vista. Puedes preguntar. Elegiré las partes que puedo responder. Ge sintió que las palabras de Anlu sonaban un poco superficiales, pero aún así controló su temperamento. Aunque la otra parte nunca había mostrado mala voluntad hacia Bongola, eso no significaba que fuera fácil llevarse bien con esta chica. Piensen en esas mafias que antes habían venido buscando problemas con malicia. El resultado final fue que quedaron reducidos a cenizas, sin dejar rastro. ¿Cómo podía una niña adiestrada hasta tal punto a esa edad ser realmente tan inocente como parecía? Sin embargo, siempre y cuando la otra parte no mostrara hostilidad, a Ge no le importaba depositar cierta confianza en ella. Por el contrario, Hyoto, después de escuchar las palabras de Anlu, mostró una sonrisa clara y radiante. Su intuición le decía que las próximas respuestas de Anlu serían todas veraces, y que las partes ocultas eran sus pequeños secretos. Estos secretos no afectarían negativamente a Bongola. Entiendo. Entonces, mi primera pregunta. ¿Por qué le diste esta información a Bongola? Es decir, en comparación con una familia como la mía, sin antecedentes profundos, ¿no lo necesitaría más el gobierno? Anlu se recostó en la silla.
El pequeño caballero le entregó puntualmente su taza vacía, y ella la colocó casualmente sobre la mesa. En realidad creo que, en comparación con el gobierno y los nobles a quienes no les importan las vidas de la gente común, vuestra familia, que se desarrolló a partir de una fuerza nacional de autodefensa, es más confiable. Sin mencionar que, entre vuestros guardianes, también hay personas que se reunieron por los mismos ideales, ¿no es así? Esta actitud protectora es mucho mejor que la de quienes explotan y oprimen al pueblo llano. Por no mencionar que vuestros guardianes abarcan nobles, sacerdotes, militares e incluso departamentos de inteligencia gubernamental. Nunca he considerado a vuestra familia una familia pequeña. Claro, todo eso es superficial. Lo más importante es que creo que tu familia es muy buena, y quiero unirme. Al percibir la gravedad en las palabras de Anlu, Giotto formuló su segunda pregunta. Ya veo. Entonces mi segunda pregunta es, ¿por qué no abandonaron Italia con la troupe y en su lugar se unen a Bongola? La troupe es donde todos crecieron, un hogar, ¿no? Al final, Giotto eligió cuidadosamente sus palabras, recurriendo finalmente a hogar. Una arrepentida intuición le indicó que Anlu no parecía haber sido criado por la compañía. Pero si no era una niña criada por ellos, ¿por qué iban a tolerar y consentir tanto su obstinación? Pua, dijo Anlu riendo primero, para luego ponerse serio de inmediato. Giotto, parece que todos dais por sentado que el pequeño caballero y yo crecimos en la compañía Grimm, pero en realidad, ninguno de los dos fuimos criados por la compañía. Acabamos de ayudar a la compañía Grimm a deshacerse de un tipo con graves problemas de control. La compañía Grimm pertenece a la compañía Grimm. Por supuesto que nos alegra que todos confíen en nosotros, pero la compañía tiene sus propios asuntos que atender, y yo también tengo mis propios asuntos que atender. Al notar la seriedad de Anlu, Giotto también se puso serio. Y una última pregunta. ¿Le harás daño a mi familia? Al oír esto, Anlu supo que la situación era estable. Por supuesto que no, jamás haríamos daño a nuestros amigos.